Huellas de un pasado en las ramas de mi historia, por Tatiana Rendón. Mi historia inicia con el oportuno enamoramiento de Antonio Rendón y Margarita Salazar en la hermosa ciudad de Medellín. A metros de distancia, el señor Gustavo Martínez y la señora Rubiela Gómez dieron el sí en un altar de Manizales. Así iniciaron dos grandes familias que más adelante, por circunstancias de la vida, se habrían de conocer. Para ese entonces, la familia Rendón Salazar crecía y crecía con la llegada del hijo mayor, Asdrúbal. Año después llegó Julio César, le siguió William, y mientras sus padres recorrían distintas partes del país en busca de mejores oportunidades, fueron llegando más y más hijos. Llegaron al departamento del Valle del Cauca, donde se establecieron como comerciantes, comprando y vendiendo terrenos en la ciudad de Tuluá y aledaños al corregimiento de Nariño. Nació el cuarto hijo, Luciano, y Nelson. Este último hijo falleció días después de nacer por complicaciones de salud. Un año después nace la primera hija, Nubiola Rendón, y 2 años después Oneida, hija que también fallece después de haber nacido. A este punto, la familia crece y la familia se acrecienta en varias partes del departamento del Valle, inicialmente Tuluá. Se convirtieron en agricultores de extensos terrenos, dándose a conocer cada vez más. Nace entonces mi padre, el último hijo varón, Fernando Rendón. Su nombre sería Nelson, por el hijo fallecido, pero mi abuela optó por cambiar su nombre y finalmente nace Sandra Patricia, última hija de la familia. Ambos padres se esfuerzan por brindarles lo mejor a sus hijos, pero cada día llega con retos que terminan con la buena economía de la familia. Al proveedor de la casa no le queda más que buscar trabajo y es contratado en el ingenio azucarero San Carlos, donde se desempeña en oficios varios, y a la madre pues ocupa su tiempo con sus hijos. A los 15 años, William, el tercer hijo, embaraza a su novia, quien sería su esposa durante 20 años seguidos. Parte de su casa para responsabilizarse de sus actos. Luego Asdrúbal y Luciano parten con rumbos desconocidos, alejándose de la familia por más de 15 años. Y así cada hijo se va apartando de la familia a formar sus nuevas familias. Algunos de ellos mantienen contacto con sus padres y otros no. Los esposos Rendón Salazar llegan al departamento de Boyacá y se asientan en la ciudad de Sogamoso, donde la hija menor se hace cargo de sus padres y convive con ellos y su esposo hasta el fin de sus días. Por otro lado, ya iniciamos con la familia Martínez Gómez. Ellos se inician con el casamiento de Rubiela Gómez, que para ese tiempo ya tenía 15 años, y mi abuelo 19. Él en ese entonces era dueño de un trapiche y se asentaron en zona rural de Aguadas Caldas. Tienen su primer hijo, Gustavo Antonio, quien hereda la condición física del padre, labio leporino. Tienen un segundo hijo, Alfonso Martínez, y Consuelo, niña que fallece al nacer. Luego, el primer hijo fallece a la edad de 6 años a causa de un descuido de la enfermera, quien después de realizarle una cirugía al menor, lo deja con un tetero en su boca y se marcha, sin percatarse que el niño se ahoga y por tal motivo fallece. Nace un año después Gustavo Antonio, con la misma condición que el primer hermano y el padre, pero fallece meses después. No soporta la cirugía. Nace entonces mi madre, Yolanda Martínez, luego Clemencia y posterior a ellas, Manuel Adrián. Nace Lina Socorro Martínez, quien en su segundo nombre hace alusión a la Virgen del Perpetuo Socorro, quien la protegió, según mis abuelos, de un temblor donde la niña quedó en medio de 2 paredes y sobre la imagen de la Virgen. Nace la última hija, Claudia Marcela Martínez. Mi madre, a sus 15 meses, es enviada a vivir con los abuelos maternos, ya que ella lloraba mucho
y ya estaba pues su madre por salir de otro embarazo. Mi madre crece al lado de sus abuelos maternos y su abuelo en ese entonces tenía 57 años y su abuela 68. Son mis bisabuelos. Fueron ellos quienes educaron y formaron a mi madre, brindándole cuidado y protección hasta sus 20 años, donde mi mamá y mi papá se vuelven a encontrar y finalmente nazco yo. Mis padres se conocían desde que mi mamá tenía 8 años y mi papá 13, ya que mi abuelo paterno compraba y vendía terrenos y en la casa que vivía mi mamá había sido vendida por mi abuelo paterno. Mis padres se vuelven novios de palabras y de cartitas, como bien lo nombra mi mamá. Mi papá a sus 18 se va para el ejército y mi madre decide regresar con sus padres a la ciudad de Manizales. Al cumplir mi madre 19 años, mi padre regresa, se casa con mi mamá, pero yo ya estaba. Mis padres y yo viajamos a Sogamoso, Boyacá, buscando mejores oportunidades laborales. Mi papá monta un negocio de zapatillas y 3 años después nace mi primer hermano, Jonathan. Recuerdo que mi hermano después de nacer lloraba demasiado y periódicamente debían llevarlo al doctor. Por varios días no lo volví a ver y ya yo siendo grande, mamá me cuenta que a mi hermano le había dado una bronconeumonía. Por tal razón debió permanecer en incubadora, ya que fue un bebé prematuro. Debía nacer a finales de febrero, pero se adelanta y nace justo el mismo día que yo, 16 de enero. Vaya suerte la mía. Bueno, mi hermano se recupera gracias a la transfusión de sangre de una amiga llamada Jackie. Pero 3 meses después de nacer mi hermano, mi mamá se da cuenta que está embarazada nuevamente. Para el siguiente año nace mi segundo y último hermano, Brian, que casualmente llega a este mundo el 12 de enero. Para este entonces yo tenía 4 años, Jonathan 1 y Brian días de nacido. Recuerdo que en ese entonces vivíamos en una gran casa en la ciudad de Sogamoso. Cada uno tenía su cuarto y recuerdo que coleccionaba los botones de paletas de Drácula, me fascinaban. Y guardaba todos los muñecos de los Simpson. Fueron y son mis dibujos animados favoritos hasta la actualidad. Cuando yo tenía 5 años nos devolvimos para Tuluá a casa de mis bisabuelos, el abuelo de mi mamá, quien había cuidado de ella, y mi papá debió conseguir otro trabajo, ya que perdió su local de zapatillas. Como mi abuelo paterno había laborado en el Ingenio San Carlos y tenía muy buenas referencias, le dieron el puesto a mi papá en oficios varios. Después de ello recuerdo que a mis 5 años entré a grado primero. Ya mi mamá me había enseñado a leer y a escribir e inicié mi etapa escolar. Nuestra casa era muy pequeña, vivíamos todos juntos en un salón grande donde nos cabía en cada esquina, cabía un camarote, en la otra esquina la cama matrimonial de mis padres, en la tercera esquina la cama de mi bisabuelo y en la cuarta esquina faltante una pequeña sala fuera del salón. Allí se encontraba una cocina, un lavadero y un baño que teníamos que compartir con un tío de mi mamá. Pasaban los años y disfrutaba mucho mi infancia al lado de mis hermanos, de mis padres y de mi abuelo. Bueno, mi bisabuelo. Y aunque para ese entonces no teníamos lujos, vivíamos felices. Con mi hermano Jonathan, el que nació el mismo día que yo, no nos llevábamos bien. Y fue así por muchos años. Sin embargo, cuidé de él y mi hermano menor cada día. Poco a poco y gracias al esfuerzo de mis padres, fuimos creciendo. Entramos al colegio, yo a uno privado y mis hermanos a un público. Mi papá cuidaba mucho de mí y mis hermanos. Siempre sentí una conexión diferente con mi padre, sin dejar de lado a la mujer que me dio la vida, claro está. No puedo olvidar los tremendos castigos a manos de mi mamá. Era demasiado violenta para castigarnos. Claro está que mi hermano era demasiado desobediente y contestón, pero nunca nos faltó amor, apoyo y cuidado. Mis papás se encargaron de brindarnos lo necesario.
Me gradué a los 15 años y desde los 16 empecé a ejercer la docencia, no por necesidad sino por gusto, era mi vocación. En ese entonces logré solo estudiar un técnico en preescolar, ya que mis padres no contaban con los recursos económicos necesarios para hacer una carrera profesional. Solo hasta ahora que curso 10º semestre en ciencias y al lado de mis padres lograr esa meta, 20 años después. Considero que nunca es tarde. Mis hermanos fueron buenos y destacados estudiantes. Ambos en este momento están casados y tienen un hijo varón cada uno. Yo aún vivo con mis padres y deseo cuidar de ellos de por vida. 5 años atrás, mi mamá tuvo cáncer y logró salir de allí. Fue una época muy dura para mí y mi padre, ya que siempre hemos sido los tres. Por primera vez pensé que me quedaría sola y sin familia, pero Dios le devolvió la sanidad a mi madre y hoy disfrutamos de la vida en familia. Le agradezco a Dios y a la vida por regalarme esa familia que 1000 veces la volvería a elegir, esa madre que en su plena juventud decidió tenerme y ese padre que se hizo cargo de mí a los 2 años sin ser yo su responsabilidad. Estas son las huellas de un pasado en las ramas de mi historia. Fin.